Estamos listos para seguir entonces con el capítulo uno. Habíamos quedado justamente en el apartado 5. ¿Alguna duda, pregunta antes de comenzar respecto de lo que ya hemos visto hasta ahora? ¿No? Oye, Hola. Hola Sandra. por ahí he visto que te puede decir que la parte interna de uno es la conciencia. Sí, yo creo que O sea, ¿cómo definirías? Bueno, porque una cosa es la mente, ujú, ¿cierto? Pero así la es. parte interna de uno, cuando tú te conectas con ¿cómo se dice? El instante santo, Ujú. te estás conectando a través de la conciencia, ¿no es cierto? Claro, o sea, si consideramos la conciencia como esta únicamente, Eso. O sea, exacto, la mente colectiva. esta mente colectiva, ¿no? Ahí Ya, podemos decir que es la conciencia. Lo que pasa es que la palabra conciencia tiene un montón de significado, ¿no? exacto. Eh, es como la conciencia con S o sin S. Conciencia o conciencia. No sé. Insisto, nos faltan hartas palabras para poder llegar a abordar exactamente eh, lo que queremos expresar a través o sea, porque, por ejemplo, claro, y tú me decías la conciencia, se habla mucho de tener conciencia, pero es que es conciencia. En ese caso, tener conciencia es como tener empatía, ¿ah? O Sí, estar claro. presente. Pero, Ya, se utiliza de tantas maneras que, claro, ahí hay que entrar a afinar. Pero tú, ¿qué palabra usas para usar el término, para referirte al término, la parte interna tuya que se comunica con Dios? Espíritu, Allá. más que conciencia. Pero yo creo que cada uno puede elegir la que le haga más sentido siempre y cuando sepamos explicar o saber, digamos, a qué nos estamos refiriendo. Sí, claro. Porque Eso es lo a mí, por ejemplo, importante. la palabra conciencia la uso mucho más en relación a estar presente, estar consciente. Es como, son estos momentos en los cuales de repente estoy metida, porque todo lo hacemos, en la rueda del hámster, ¿no? Estamos metidos en la Mm, rueda del hámster y estamos con un montón de ruido mental y que fulano dijo, que no dijo, que hizo, que no hizo, y de repente es como, para, despierta. O sea, de verdad, uno, todo esto está ocurriendo en tu cabeza. Dos, todas estas son proyecciones o son percepciones, como mira lo que está pasando alrededor, a veces hay un día maravilloso, hay sol o estás haciendo algo, y como vuelve, y eso para mí es como un momento de conciencia, es como un momento de decir, no, po, o sea, no estoy perdido en mi mente y no estoy presente. Entonces, más ahí, a mí me gusta ocupar la palabra conciencia. ¿M? Que mm, por lo demás nos pasa a todos a cada rato. Es triste como nuestra cabeza anda por donde se le da la gana, ¿no? Y a veces se va a lugares muy tenebrosos. Así que mm. Pero cuando la gente medita y llega a su estado interno, a su verdadero yo, la ¿cómo se conexión con el llama eso? espíritu. Ah, con el espíritu. Ya. Eso. ¿M? Ah, para Ok. mí, Sí, o claro, sea, no ponerse de acuerdo más o menos los nombres. claro. Mm, Bien, vamos entonces. Plenitud y espíritu. El milagro es en gran medida como el cuerpo, en el sentido de que ambos son recursos de aprendizaje para facilitar un estado en el que finalmente se hacen innecesarios. Cuando se alcanza el estado original de comunicación directa con el espíritu, ni el cuerpo ni el milagro tiene objeto alguno. Pero mientras creas que estás en un cuerpo, puedes elegir entre canales de expresión sin amor o canales de expresión milagrosos. Puedes fabricar un armazón vacío, pero es imposible que no puedas expresar nada en absoluto.
Puedes esperar, demorarte, paralizarte o reducir tu creatividad a casi nada, pero no puedes abolirla. Puedes destruir tu medio de comunicación, pero no tu potencial. Tú no te creaste a ti mismo. Para para el concepto del curso milagro, el cuerpo no es más que un recurso de aprendizaje y es un órgano sintiente, como hemos dicho antes, que tiene la finalidad de comunicarse. ¿M? Y a través de la comunicación extiende eh, la energía amorosa de la fuente o a Dios o el amor, como nosotros queramos llamarlo. En cambio, para el ego, ¿el cuerpo qué es? El cuerpo es lo que soy. El cuerpo es lo que tengo que defender. El cuerpo es mi identidad de edad, sexo, cargo, grados, etcétera. O sea, en cambio, para el Espíritu Santo, en realidad, cuántos títulos tengas le importa un carajo. Qué tan, qué posesiones tenga, no le importa nada. El cargo que tengas en el lugar donde trabajo tampoco le importa, no le importa si estás casado, estás soltero, tienes hijos, no tienes hijos. Desde la perspectiva del Espíritu Santo, el cuerpo para lo único que sirve es como un recurso de aprendizaje. ¿Para cuándo? Para el momento en que ya recuerdes quién eres. Solo necesitas el cuerpo mientras no recuerdas quién eres. Y después de eso, el cuerpo en realidad se hace necesario. Y aquí a la gente le da miedo porque es como, se hace necesario, o sea, me voy a morir. No, tú puedes seguir ocupando tu cuerpo como un órgano perceptor, pero estás tan claro respecto de que ya no es lo que te distingue del resto, sino que simplemente es lo que te permite expresarte y comunicarte con los demás. Miremos la vida de Jesús. El cuerpo de Jesús, ¿para qué sirvió en la práctica? ¿Qué hizo Jesús una vez que él recordó quién era? Hablaba con las personas, él simplemente se reunían a escucharlo. El cuerpo era un elemento que él utilizaba únicamente como una forma de comunicación porque no sacaba nada con comunicarse telepáticamente si los demás no escuchamos telepáticamente, ¿no? Entonces necesitaba tener un cuerpo para poder extender el mensaje de Dios. Ahora, ¿podemos decidir después de dejar el cuerpo? Sí, también podemos. En realidad no tenemos que tenerle ningún apego porque, porque no somos el cuerpo. Ahora, lo cierto es que por algo encarnamos en este cuerpo y por supuesto que eso significa que tenemos que aprovechar. Y aquí yo siempre les pongo el ejemplo, los que están de los años anteriores ya lo saben, que yo digo, por favor, vean El Ángel Enamorado. Hay un diálogo en El Ángel Enamorado que es precioso, ¿no? Que es cuando el ángel, no le voy a contar la película, cuando el ángel le explica al otro ángel por qué valió la pena tener cuerpo. ¿M? Porque antes de tener cuerpo, él escuchaba los cantos celestiales, él escuchaba la música divina en cada amanecer, en cada atardecer, pero no tenía cuerpo. Pero el cuerpo, una vez que tuvo cuerpo, fue capaz de sentir una cantidad de cosas que de lo contrario no lo habría logrado. Y por lo tanto, él explica esto al otro ángel en esa película y es hermoso. Y ahí queda de manifiesto en ese diálogo em, cómo en realidad el cuerpo es un órgano perceptor que nos permite experimentar la creación. ¿Estamos? Sigamos. Cuando la expiación se haya completado, todos los hijos de Dios compartirán todas las aptitudes. Dios es imparcial. Todos sus hijos disponen de todo su amor y Él da todos sus dones libremente a todos por igual. Excepto que os volváis como niños pequeños, significa que a menos que reconozcas plenamente tu completa dependencia de Dios, no podrás conocer el poder real del Hijo en su verdadera relación con el Padre. El que los hijos de Dios sean especiales no procede de una condición de exclusión, sino de una inclusión.
Todos mis hermanos son especiales. Si creen estar privados de algo, su percepción se distorsiona. Cuando esto ocurre, toda la familia de Dios, la filiación sufre un deterioro en sus relaciones. No hay nada más, a ver, los que somos padres y los que hemos sido hijos, esos hemos sido todos. No hay nada más que genere más conflicto entre hermanos que un padre o una madre haga sentir especial a uno de los hermanos. Obviamente nunca lo hicieron, si es que alguna vez lo vivimos, nunca jamás lo hicieron porque realmente amaran más a uno que a otro, pero muchas veces, y esto es cierto, hay hijos con los que nosotros como padres tenemos mayor afinidad que con otros. Inevitablemente, ¿no? Tenemos más afinidad porque a lo mejor se parece más a nosotros, porque tenemos más temas en común, pero cuando los padres dejamos en evidencia esta mayor afinidad con uno con otro, que no necesariamente es más amor, o que haya uno que necesite más de nuestra atención que otro, que no necesariamente es más amor, sino que simplemente darle a cada uno lo que necesita, eh, entre los hijos hay discordia, ¿no es cierto? Empiezan los celos, empiezan como, claro, es que a mi hermano, a mi hermana, tú le diste, a mí no me diste, me dijiste, no me dijiste. Y evidentemente es súper difícil mantener todo el equilibrado porque sabemos que hay hijos que necesitan a lo mejor más atención que otros, hay hijos que son más independientes que otros, pero el punto es que cuando nosotros sentimos que alguno de los hermanos es más especial para el padre que el otro, efectivamente genera una distorsión en las relaciones dentro de una familia. Y en ese sentido, lo que plantea es que realmente frente a Dios somos todos exactamente igual o somos igualmente especiales. No existe ninguno privilegiado que el otro. Y si ustedes se fijan, ese tipo de supuestos privilegios ha generado muchas guerras. O sea, sin ir más lejos, las guerras santas, ¿no? O las cruzadas. ¿Cuál es- cu- eh, ¿Por qué podían ocurrir? Porque unos se sentían más privilegiados o mejores hijos de Dios que otros, porque evidentemente los moros no eran hijos de Dios, ¿no? O si lo eran, estaban perdidos. Entonces, claramente había que o evangelizarlos o directamente eliminarlos, porque estaban perdidos. Ese tipo de distorsiones se genera justamente con estas creencias que nos han inculcado las religiones de que hay una religión mejor que otra y que hay una religión que es más verdadera que otra y que hay además personas que son mejores que otras. Y ahí es donde se genera esta distorsión tremenda en la cual finalmente terminamos convencidísimos de que nosotros... em, eh, igual que en una familia, de que hay uno más amado que otros y que hay uno que tiene que hacer más méritos que otro. Eso es lo que de alguna manera nos plantea, el flaco nos dice, en realidad, por eso también él decía, ni siquiera yo soy el favorito, solo que yo aprendí antes. Yo no soy el hijo favorito, yo no soy el hijo preferido de Dios, eso es mentira, ¿no? Dejemos de pensar es que los santos, las personas que están dedicadas a la fe, son mejores que nosotros. O sea, absolutamente falso. ¿Mm? Lo que pasa es que, como dice el flaco, en realidad se dio cuenta antes. ¿Ah? Se dio cuenta antes de quién era. Pero él hizo todo un proceso para descubrir quién era y eso no lo puso por sobre nosotros, sino que lo hizo un hermano mayor. ¿Y qué pasa con un hermano mayor? Aprende a escribir antes, aprende a leer antes, aprende matemática antes, aprende a cuidar antes también, se hace cargo en general de los hermanos más chicos porque así como fue cuidado, también aprende a cuidar. Y eso no lo hace mejor, solamente lo hace ser el primero, que no es lo mismo que ser mejor, porque no estamos compitiendo.
¿De acuerdo? Todo lo que es verdadero es eterno y no puede cambiar ni ser cambiado. El espíritu es, por lo tanto, inalterable porque ya es perfecto, pero la mente puede elegir a quien desea servir. El único límite en su elección es que no puede servir a dos amos. La mente, si así lo elige, puede convertirse en el medio a través del cual el espíritu crea en conformidad con su propia creación. De no elegir eso libremente, retiene su potencial creativo, pero se somete a un control tiránico en lugar de a uno autoritativo. Como resultado de ello, aprisiona, pues tales son los dictados de los tiranos. Cambiar la mentalidad significa poner tu mente a disposición de la verdadera autoridad. El milagro señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por mí en el servicio a Cristo. La abundancia de Cristo es el resultado natural de haber decidido seguirle. Y aquí quiero detenerme un segundo con a mí al servicio de Cristo. No estamos al servicio del flaco, por eso le digo el flaco. ¿M? Jesús para mí es el flaco cariñosamente, porque Él no es Cristo, Él representa energía crística. Y entendamos que cuando está hablando del Cristo, está hablando de la filiación completa. ¿M? La filiación completa es la representación de la energía crística. Él se convirtió en Cristo, no el único, por cierto, cuando él reconoció y descubrió que era parte de la filiación, era uno con la filiación, era uno con Dios, pero no es él el Cristo. Él reconoce que es parte de Cristo. Esta energía, que es una energía crística. ¿Qué significa la energía crística? La energía crística es como se llama a la energía de el amor incondicional. Esa es la energía crística. Es energía de amor incondicional. No es una persona, es una energía de la cual somos parte y compartimos absolutamente toda la afiliación. Entonces, si leemos estos párrafos de esta manera, ¿qué dice? En realidad, el espíritu es uno solo, ¿no? No existe bueno, malo, mejor, peor. Ya es perfecto, absolutamente perfecto. El único límite que nosotros tenemos no es si nos hacemos mejores personas o peores personas. Eso no existe. No somos ni mejores ni peores, pero podemos poner la mente al servicio de quién. Tenemos que elegir un amo. Al ego, vamos a ponerlo al servicio del ego o pongámoslo, para ponerle un nombre, al servicio de Cristo. ¿Mm? Cristo no como persona, sino que así como el ego tampoco es una persona. Si lo ponemos al servicio del ego, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a estar tiranizados por este ego. ¿Mm? ¿Qué significa tiranizado? El ego, yo les decía al inicio, es como cuando esta mente loca se pone a conversar, a juzgar, a decir fulano dijo, no dijo, me hizo, no me hizo, y tu mente está ahí simplemente maltratándote. Ese es el tirano. O sea, el peor tirano que nosotros tenemos en la tierra somos nosotros mismos, nuestra propia mente. Nuestra propia mente nos maltrata, nos ridiculiza, nos ningunea, nos mira menos. O sea, si nosotros siguiéramos las conversaciones mentales que tenemos. ¿M? Y estoy hablando de la mente de verdad, no estoy hablando porque muchas veces cuando estamos en un camino que llamamos espiritual, pero comprendamos que todo es espíritu, o sea, no existe el camino espiritual, todo es espíritu, pero los que si estamos en este camino espiritual, entonces tenemos esta positividad tóxica. Entonces, ¿qué significa eso? Es que no, es que yo perdono, es que yo amo, es que hablo bajito, que hablo lindo, que hablo suavecito y que yo amo a todo el mundo, pero en la práctica la mente me está torturando igual, ¿no? La mente, yo miro con todo el amor a esa persona que tengo al frente, me está diciendo, ay, pero mira esa persona, cómo está comiendo carne, ¿cómo se le ocurre? Pero qué poco evolucionado, listo, se te fue de las pailas tu espiritualidad. Pero en la práctica estás diciendo o más bien representando como si tu mente fuera una mente recta.
¿Qué es una mente recta? Una mente sin juicios. ¿Mm? Una mente recta es una mente sin juicios. Entonces, si yo tengo mi mente recta, es una mente sin juicios que estoy poniendo al servicio de qué? De Cristo. ¿Y cómo es una mente recta? Es una mente creativa. Es una mente que de verdad está en un estado de gracia. Y como es una mente creativa, es una mente amorosa, una mente estado de gracia, no hacemos juicio y yo de verdad, le juro, hasta el día de hoy conozco personas como con menos, que puedo contar con menos de una mano, que tú la miras y refleja eso. ¿Mm? O sea, de verdad. Y, y créame que he estado en presencia de muchos gurúes muy espirituales y no se siente ese no juicio, no se siente ese estado de gracia. Lo he visto, sí, lo he visto en un par de personas. Y siempre digo, los miro y digo, yo quiero ser como ellos cuando grande, ¿no? Porque de verdad es simplemente su estado de presencia. Y es genial, porque esas personas no hablan ni suavecito, en general se ríen a carcajada, son divertidos, son chistosos, hacen locura, no son personas que tienden a aparentar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque han decidido poner el espíritu al servicio de la mente recta. ¿Mm? Y luego están los 99,9% de la población mundial, probablemente, que pone al espíritu al servicio de el ego. Y eso es juicio, es maltrato, es separación, es culpa, es sacrificio, es rabia, es frustración, es pena, etcétera, etcétera. ¿Ok? El milagro es señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por mí en el servicio a Cristo. ¿Por qué por Jesús en servicio a Cristo? Porque nos está mostrando el camino de cómo llegamos a tener esa mente recta. Y es por mí en servicio a Cristo. Vean que no está diciendo por servicio a mí, es por guiados por mí al servicio a Cristo. ¿Como quién? Como un hermano mayor. ¿Se entiende? ¿Sí? La ilusión de las necesidades. La idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuese diferente de aquel en el que ahora te encuentras. Antes de la separación, que es lo que significa la caída, no se carecía de nada. No había necesidades de ninguna clase. Las necesidades surgen debido únicamente que tú te privas a ti mismo. Actúas de acuerdo con el orden particular de necesidades que tú mismo estableces. Esto a su vez, depende de la percepción que tienes de lo que eres. ¿De qué estamos hablando acá? Este párrafo es genial. Nos está diciendo que la carencia es una percepción. No puedo tener carencia, me puedo percibir carente, que no es lo mismo. ¿Ok? La carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuese diferente de aquel en la que ahora te encuentras. Ahí es donde sentimos carencia. Si yo digo, ay, yo estaría mucho mejor ahora, no sé, debajo de una palmera en el Caribe, sí, rico, pero si yo digo que yo debería estar ahí, entonces, ¿qué sucede? Es que yo me voy a sentir carente aquí, ¿sí o no? Lo que no significa que tú no puedas querer irte a tomarte una caipiriña debajo de una palmera en el Caribe. Por supuesto que puedes querer, pero una cosa es querer y otra cosa es sentir que eres carente por no poder estar en este minuto ahí. Porque en este minuto estás donde tienes que estar. Ahora estás donde tienes que estar. ¿Qué significa? Que estás exactamente donde tú te pusiste. Donde tú te pusiste. Y es que desde el punto de vista del curso de milagros, tú puedes crear todo lo que quieras. Tú puedes ser, hacer, tener lo que tú quieras.
Por lo tanto, tú no estás luchando contra el mundo, sino que te estás poniendo ahí donde tú crees que quieres estar, porque tienes el potencial de ser cualquier cosa. ¿Se entiende? Entonces, si yo me puse aquí, es el lugar donde tengo que estar. ¿M? Ahora, si yo decido sacarme de aquí, también es el lugar donde tengo que estar. La decisión, al final, es únicamente mía. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. La única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Esa sensación de separación jamás habría surgido si no hubieses distorsionado tu percepción de la verdad, percibiéndote así a ti mismo como alguien necesitado. La idea de un orden de necesidad surgió porque al haber cometido este error fundamental ya te había fragmentado en niveles que comportan diferentes necesidades. A medida que te vas integrando, te vuelves uno y tus necesidades, por ende, se vuelven una. Cuando las necesidades se unifican, suscitan una acción unificada, porque ello elimina todo conflicto. Lo voy a poner en castellano. ¿Se acuerdan que yo les decía que el capítulo uno, 2 y 3 son los más difíciles de entender? A ver, la única, cuando nosotros, y no estoy hablando en este cuerpo, sino que estoy hablando cuando nosotros creímos tener una idea loca. Y estoy hablando de nosotros como filiación, no estoy hablando de nosotros como individuos. ¿Y cuál es la idea loca que nosotros establecimos? La idea loca que nosotros decidimos tener no es ni más ni menos que decirle a Dios, decirle, Señor Dios, porque es padre, ¿no? Acuérdense que padre nos creó. Es lo único que nos diferencia de él es que él nos creó a nosotros, nosotros no lo creamos a él. Eso lo explica en algún capítulo. Entonces, nosotros llegamos allá, le decimos, tenemos una idea súper entretenida, porque estamos súper aburridos. Estamos aburridos, 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 tenemos una idea muy entretenida. Queremos percibirnos separados, separados de Dios. ¿Por qué es una idea loca? Porque si Dios es todo lo que existe, dejen de pensar en Dios como un señor. ¿M? Empecemos a pensar en Dios como la energía de todo lo que existe, del todo. Y nosotros llegamos con esta idea loca de decir, queremos sentirnos separados de ti. ¿Cómo podríamos sentirnos separados de Dios? ¿Hay alguna posibilidad de sentirte separado de todo lo que existe? Eso significa que hay algo fuera de Dios. Por lo tanto, ya no es Dios, porque hay algo fuera de Dios. ¿Sí o no? No se puede. Entonces Dios dijo, a ver, le informo, no pueden estar separados de Dios porque soy todo lo que existe. Soy alfa y omega. Soy todo, todo. O sea, ustedes son parte de Dios porque son parte del todo, pero no pueden separarse de Dios, porque esta energía es todo lo que existe. Entonces Dios dijo, ya, pero podemos hacer algo, podemos hacer algo. Podría como rodearlos no puedo rodear la oscuridad porque yo soy luz, pero podría hacer que ustedes se perciban como separados. Solo se perciban como separados, no están separados. Van a seguir estando en el mismo lugar donde están, van a seguir siendo todo, van a seguir siendo absolutamente creadores de toda la experiencia que ustedes tengan, pero se pueden percibir como separados. ¿Qué significa eso? De que se van a sentir como un punto aislado de toda la afiliación, pero eso es una percepción, eso no es real. ¿M? Lo real es que tú eres y sigues siendo todo lo que existe. Entonces, la única carencia realmente fue la de esta idea loca, ¿no? De sentirse separados de Dios. Ahora, pensemos en esta idea loca, imagínense que es un cristal, ¿no? Y la idea loca es como cuando cae una piedra en el cristal. ¿Cómo hace eso? Va a generar un pequeño orificio, ¿no es cierto?
Y luego este orificio se va a empezar a abrir como telarañas, ¿no es cierto? Es decir, todos hemos visto alguna vez un cristal roto. Hay un punto donde fue el golpe inicial, pero después de ese golpe inicial, todo el cristal se empezó a romper como verdaderas telarañas. En realidad, la única separación, que no es separación, sino que es una percepción equivocada, es la sensación o la creencia de que estamos separados de Dios. Pero a partir de esa separación comienzan a abrirse muchas otras supuestas separaciones. Es decir, a partir de que tú te crees separado de Dios, tú te sientes que ya no accedes a todo el universo, ya no accedes, ya no a todo lo que existe. Por lo tanto, comienzan a surgir distintos niveles de carencia. Si nosotros recordáramos al 100% que somos uno y parte de Dios, de verdad, ¿tendríamos la siquiera necesidad de algo? Para nada. Es más, probablemente no nos pondríamos en una situación que a veces es desesperada, porque sabemos que en realidad podemos escoger libremente, como somos creadores, cualquier experiencia que nosotros queramos vivir. Pero en este estado de supuesta separación, de esta proyección, claro, la cosa se vuelve bastante más difícil porque ya no tengo esta línea de conexión con todo lo que existe y por lo tanto, simplemente llegar a pensar que puedo ser, hacer y tener cualquier cosa es bastante difícil. ¿M? Porque me percibo como alguien separado, como alguien solo y aislado en medio del universo completo. ¿Se entiende esto, no? Esta idea. Mm, Beatriz. En general Sí. sí, pero hay como, no sé, pero el hecho de ser cuerpo igual nos limita. Siempre tenemos necesidades. Por ejemplo, necesitamos comer. Si no comemos, nos morimos. Sí, pero el Entonces, cuerpo no hace nada que no haga la mente. mm, El cuerpo no hace nada que no haga la mente. O sea, en rigor, 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 aunque tú no lo creas, no necesitamos comer. mm, Pero ya, no nos vamos a meter ahí ahora. Pero lo que sí entendamos que el cuerpo no tiene comida porque la mente nos pone en una situación en la cual percibimos equivocadamente que no tenemos acceso a comida. mm, ¿Me entiendes? ya. Cristian, ¿ibas a preguntar algo? Sí, esta percepción se reduce cuando uno está durmiendo. O sea, porque como que durmiendo uno tiende a hacer cosas que despierto no haces. O es más difícil hacer. Ah, o sea, lo que pasa es que nadie tiene mucha certeza de lo que pasa cuando estamos durmiendo, pero desde una perspectiva que a mí me hace bastante sentido, es como que cuando estás durmiendo tu conciencia divaga en todos los otros potenciales, que son líneas de tiempo, potenciales, que están ahí. Y tu conciencia fuera del cuerpo es capaz de experimentar esas distintas líneas de tiempo potenciales. Y, y, y fuera del cuerpo, una vez que eh, dejas el cuerpo, ahí vuelves a tener una percepción distinta o parecida a la del sueño, ¿no? Cuando dejas el cuerpo porque te mueres, Por- sí, claro. ah, se libera tu conciencia para elegir otra línea de potencial. Pero Sí. dejemos esas preguntas para el curso del sábado porque si no vamos a Ya, estar de verdad, eh, o sea, la cantidad de cosas que necesito explicarle para poder entrar ahí es mucha. Entonces, de verdad como que em, están re buenas las preguntas, pero el problema es que tendríamos que tener una clase como de física cuántica para poder profundizar en eso. ¿M? Así que les pido solo un acto de fe.
son un acto de fe, de esos que pide el curso milagro, y es como, ya, vuelvo a la explicación inicial. La explicación inicial es, hay un solo, em, dice antes de la separación, que en la caída no se carecía de nada. Y miremos como si todo estuviera unido, ¿no? Volvamos a este cristal. El cristal está unido, es un solo cristal, es todo lo que existe. Después de la separación, cuando tenemos esta idea loca, que en serio, nadie nos estaba castigando, nadie nos mandó al infierno, aunque parece a veces que fuera el infierno, pero nadie nos mandó al infierno, nadie nos dijo, ah, ya estás expulsado del reino. Nosotros tuvimos la idea loca. ¿M? Estábamos aburridos y teníamos esta idea loca. Y una vez que decidimos llevar a la práctica esta idea loca, se hace como el primer, la primera trizadura. Imagínense cuando ustedes van en el auto y el cristal de él, y le cae una piedrecita al cristal del parabrisas. ¿Qué sucede cuando eso? Tú, además de que te agarráis la cabeza a dos manos y decís, oh, mal, ¿ya? Pero, ¿qué sucede entonces? Hay un hoyito, un pequeño hoyito, y tú ves cómo ese hoyito empieza a salir la línea y empieza a salir la otra línea, y tú decís, oh, ¿lo perdimos? Bueno. Pero fue un solo golpe, no te llegaron un montón de pellizcos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Hay un solo error de percepción básico. ¿M? Uno, que es la creencia de estar separados de Dios. No hay más. Si nosotros logramos volver a, si nosotros hacemos el ejercicio inverso, supongamos que está esta telaraña en el cristal y de pronto empezamos a darnos cuenta que esta carencia no es real, esta no es real, esta no es real, esta no es real. Imagínense cómo se va o sea, achicando esta telaraña grande y se va achicando. ¿Por qué? Porque cada una de estas carencias, que no es real, por cierto, es solamente un error de percepción, lo que hace, ya gato. Cada una de estas carencias, al ir desapareciendo, va haciendo que finalmente lleguemos a la original. ¿Y cuál es la original? La carencia original es la percepción equivocada de sentirnos separados de Dios. Entonces, por eso dice, la única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Esta sensación de separación jamás habría surgido si no hubiese distorsionado tu percepción de la verdad, percibiéndote a ti mismo como alguien necesitado. La idea de un orden de necesidad surgió porque al haber cometido este error fundamental ya te habías fragmentado a niveles que comportan diferentes necesidades. Es decir, todas las necesidades vienen de este peñasco original. ¿Me siguen con eso, no? ¿Sí? El resto de todas las creencias equivocadas proviene del mismo lugar, de la misma piedra. ¿Estamos? Al gato. Ah. Todos los aspectos del Oye, miedo son falsos porque no existen en el nivel creativo y por lo tanto no existen en absoluto. En la medida en que estés dispuesto a someter tus creencias a esta prueba, en esta misma medida quedarán corregidas tus percepciones. En el proceso de separar lo falso de lo verdadero, el milagro procede de acuerdo con lo siguiente. El amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo, es que no hay amor perfecto. Más, solo el amor perfecto existe. Si hay miedo, este produce un estado que no existe. Cree esto y serás libre. Solo Dios puede establecer esta solución y esta fe es su don. Entonces, si tengo miedo, es que no hay amor perfecto. Y si no hay amor perfecto, quiere decir que, ¿qué es? No es real. ¿M? Ahora, gato, de verdad, ya. Eh, oye, cuando, vea, ¿sí?
Mira, en la lámina anterior decía, hay una sola necesidad. Sí, volver a ¿Cuál es esa? Dios. Ya, No hay más. ya. ¿Mm? Ok. Aquí yo quiero, esta imagen yo se la he dado un montón de veces, ¿no? Pero pensemos en esta imagen, o sea, se lo he dado un montón de veces en cursos anteriores, pero quiero que volvamos a esta imagen que creo que es la que mejor grafica lo que realmente es el mundo real versus este mundo de ilusiones que es del miedo. Imagínense, está en una casa hermosa, hermosa, calentita, muy bien iluminada. Está papá y mamá en la cocina, cocinando algo muy rico, sale un olor delicioso, cada uno con una copa de vino, compartiendo y conversando respecto de lo que fue su día. Una música hermosa suena a la distancia. Ese es el mundo perfecto, ¿ya? Ese es el mundo real, donde todo está resuelto, no hay ninguna carencia, el refrigerador está lleno, está todo perfecto. ¿M? Y en esa misma casa, pocos metros más allá, en una sala de estar muy acogedora por lo demás, hay dos niños. Y estos dos niños están jugando, mientras papá y mamá hacen la cena, están jugando en un juego de estos de realidad virtual. ¿Ok? Están jugando en un juego de realidad virtual, en un juego donde ellos escogieron este juego y es un juego donde ellos son unos asesinos en esteroide, ¿ah? Tremendo, gigante, que tienen que luchar para salvar el mundo de zombies come cerebros. Los niños juegan y están con lente de realidad virtual, por lo tanto ellos de verdad se ven a sí mismos como unos guerreros a paladines de liberar al mundo de estos zombies come cerebros. Y resulta que en ese juego ellos lo único que ven y sienten, porque estamos hablando de realidad virtual así como última generación, por supuesto, no es de estos que como que veis más o menos, no, última generación. Y se sienten como estos hombres grandes, musculosos, ¿ah? Guerreros que son atacados por estos zombies, que por lo demás también son humanos, atacados por estos zombies. Y el juego consiste en matar a estos humanos atacados por este bicho que los convirtió en zombies. Y cada uno de ellos mató 20, 30 en un juego, en uno. Listo. Acá destriparon a todos los oponentes. Esos niños están convencidos en ese momento de que esa es la realidad. ¿M? Y están súper entretenidos matando zombies y otros no tan zombies. Y están muy entretenidos jugando este juego donde ellos se transforman en este personaje y se sienten este personaje. Y realmente lo pasan fantástico en este personaje, donde su vida, por supuesto, que está en riesgo, pero hasta por ahí, porque después si los matan, vuelven a reiniciar el juego. Eso se llama reencarnación. ¿Les suena? Game over. Reinicia el juego. ¿Mm? Y luego, de pronto, papá y mamá los miran jugando y dicen, ah, mira, los niños están jugando. ¿A qué están jugando? No, a zombies versus aliens, no sé, no tengo idea. Ah, ya. Y los ven aleteando, gritando, saltando, riéndose, porque acaban de matar a 20 seres vivos. ¿Los mataron o no? No, po, no los mataron, porque nada de eso es real. Nada de eso es real, no mataron a nadie.
¿Mm? No mataron absolutamente a nadie, su vida no estaba en peligro, no eran unos hombres adultos en esteroides, en ningún minuto estuvieron en riesgo. Y si alguna vez a ellos los mataron, los papás no estaban preocupados de que a su hijo lo acaban de matar un montón de zombies, ¿no es cierto? Para nada. ¿Por qué? Porque ese mundo no es real. Y nosotros, como papá y mamá, lo sabemos. ¿Ok? Eso es la diferencia entre el mundo real y el mundo que no es real. En el mundo que no es real, en la parte del juego hay miedo, hay angustia, hay estrés, hay adrenalina, por eso es que no le hace muy bien a nuestros hijos que jueguen esas cosas, porque de verdad se convencen que sí. Pero en la práctica, ese mundo no es real. ¿M? Y se sacan la máscara de realidad virtual y entran y están de vuelta. ¿Dónde? Donde siempre han estado, de donde nunca salieron. Siempre estuvieron ahí, en casa, calentita, que había una música suave, que estaba haciéndose la cena, donde mamá y papá estaban conversando en la cocina respecto del día que tuvieron. Y ese era el mundo real. ¿Se entiende esto, no? Cuando habla de que no es real o si es real, no está diciendo que nosotros imaginemos nada. Lo que está diciendo es que tenemos puestos los lentes de realidad virtual y estamos metidos en un mundo en el cual nosotros hemos creído que es verdad. Y por eso es que el curso de milagro habla de que estamos soñando todo el rato. Todo el rato dice que tú tienes que despertar. Y el mundo del ego, que todo lo que es miedo es una aventura en el cual nos metimos con estos lentes de realidad virtual, del cual no nos hemos despertado. Paulina, ¿querías decir algo? Sí, mira, muy clara la explicación, Beatriz. Yo la verdad es que al principio dijo, sí, ellos mataron a esas personas dentro de esa realidad virtual. Pero claro, ahora yo lo llevo a que, claro, papá y mamá es como, digamos, la fuente, y ellos están a salvo, y estamos todos a salvo en el fondo. Entonces, la guerra y los genocidios son el game over de, ok, vamos de nuevo en el fondo, porque en verdad estamos a salvo como espíritu. Exacto, Esa es la idea? esa es la idea. Y en realidad siempre estamos a salvo. Ahora, así como los niños pueden elegir vivir un juego de miedo, de terror y de zombies mutantes come cerebros, en realidad también podrían perfectamente escoger un juego de conejitos a esponjaditos que tienen que recolectar zanahorias. O sea, perfectamente. Y tampoco sería real, pero en el fondo, cuando dice nosotros somos creadores, lo que nos está diciendo que finalmente somos nosotros los que decidimos meternos en tal o cual película o en tal o cual realidad virtual. ¿Mm? ¿Se entiende? Pero, Ahora, perdón, dime, Víctor. no, no, pero en el fondo lo que somos espíritu. O sea, Exacto. los cuerpos corren peligro y se mueren los cuerpos. Pero Sí, nosotros, cuando decimos nosotros, los espíritus están a salvo. absolutamente. Y de hecho, yo siempre les digo de que cuando a mí me cayó la teja, cómo funcionaba esto, porque me era muy difícil entenderlo, fue cuando vi el Avatar, el del mono azul, no el Avatar Ang, que también es muy buena por lo demás, la del dibujo animado de Nickelodeon, pero el Avatar de la película de Spielberg, creo que, el mono azul, qué sé yo, que viven en este otro planeta. Y Y en esa película habían dos cuerpos para una sola, para un solo espíritu, para una conciencia. ¿M? Estaba el del humano, el protagonista que vivía en esta silla de rueda, que estaba con sus piernas completamente inutilizadas, y estaba su avatar, que era el mono azul, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que era un ser de ese planeta. Y él podía cambiar su conciencia a uno o a otro en la misma vida, ¿m? Porque habían construido este avatar para él.
En rigor, cuando se metía dentro de esta cama, él despertaba en su cuerpo de avatar y cuando se dormía, él despertaba en su cuerpo humano. Y de hecho, me imagino que todos vieron la película, cuando le matan a uno de los cuerpos, él logra quedarse con el otro, ¿m? Porque es un cuerpo completamente funcional. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿corre peligro el cuerpo? Sí, o sea, es una lástima, y lo digo muy fríamente, no, porque no estoy pensando en lo que significa para todos nosotros. Evidentemente, cuando alguien muere, alguien que ama muere, por supuesto que no es como, ya, se le murió el cuerpo, ¿no? O sea, de verdad es muy difícil como lidiar con la pérdida, qué sé yo. Pero el rigor, 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 lo que perdiste fue el traje biológico. Tu alma nunca estuvo en peligro, nunca desapareció. Perdiste el traje biológico. ¿Mm? Beatriz, Ahora, hay que cuidar el traje biológico igual, no estamos diciendo que sean desechables, ¿no? Démosle buena alimentación, ejercicio, vida sana, para que cuidemos este traje biológico porque ya sabemos que igual nos sirve. ¿Cristian? sí, ¿esto es un convencimiento mental o hay que poner la fe como aparece en el último párrafo aquí en el... Ah, tenemos que entender que cuando fue canalizado un curso milagro, era en los años 70, principios de los 70. En ese minuto, nada, nada de lo que ha habido en términos de avance científico había ocurrido. En ese minuto, hablar de un universo holográfico era absurdo, ¿no? En ese minuto, hablar del entrelazamiento cuántico era absurdo. En ese minuto, todos los avances que hoy día, o sea, yo creo que sí, habían avances, pero estaban súper circunscrito a un grupo muy pequeño de científicos, qué sé yo, de físicos teóricos. No, no habían tantas posibilidades tampoco de hacer experimentos que podían dar, decir, bueno, de hecho hay un físico cuántico, Alan, ay, no me puedo acordar, dice, mientras más sé de ciencia, más creo en Dios. ¿Mm? Porque mientras más entiendo cómo funciona la ciencia, la física cuántica, más creo en Dios, porque efectivamente me está diciendo que Dios sí existe. ¿Mm? No el caballero de barba, pero sí, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando fue escrito, hablar de el amor perfecto expulsa el miedo, si hay miedo es que no hay amor perfecto, más solo el amor perfecto existe. Y si hay miedo, este produce un estado que no existe, cree esto y serás libre. Es como, ¿cómo crear un estado que no existe? ¿Mm? ¿Cómo logramos encajar el hecho de que en realidad hay algo que no existe? ¿Mm? Entonces tenemos que entender que en esa lógica no es algo que simplemente, o sea, por lo menos para mí, en mi singularidad, Beatriz Cueto, solo la fe nunca ha sido conmigo. Yo tengo una mente súper estructurada, cuadrada, necesito entender. ¿M? Entonces, si me dicen, ten fe en que eso no existe, créeme que no sería capaz. Y si hoy día sé que no existe, es porque logré entender que efectivamente no existe, pero lo entendí. ¿M? Y probablemente estoy en la punta del iceberg. O sea, yo creo que hay mucho más de lo que somos capaces racionalmente de poder entender. ¿M? Mm. Pero ahí lo curioso, por ejemplo, ahora estamos viviendo con mucho miedo, ¿sí? En general. Ujú. Claro, entonces la mente genera miedo. El Entonces ahí ego, dice el ego, claro, a través de la mente, ¿sí? exacto. O sea, ponemos al servicio de la mente el ego. La mente al servicio del ego, correcto, eso es. Bueno, y sentimos miedo. Entonces Sí. cuesta convencerse de que no existe. Si a mí me dicen, Sí. te vas a tirar en paracaídas, y yo que tengo harto vértigo, y me suben arriba de un avión, no voy a sentir miedo, voy a sentir pánico.
y que me convenzan de que no existe, está Claro, difícil. lo que pasa es que ahí hay dos miedos. A ver, si tú tienes miedo a la altura o tienes vértigo y te tiran en paracaídas, es absolutamente natural sentir miedo. ¿Y por qué es natural sentir miedo? Porque es una reacción biológica. O sea, biológicamente el cuerpo está dotado de algo que se llama el instinto de preservación. Si no, muchos de nuestros hijos estarían muertos mucho antes, ¿no? Porque sin instinto de preservación, o sea, somos capaces de tirarnos al fuego, ¿ah? De un acantilado o hacer cosas imposibles. Ese es un miedo biológico, literalmente biológico. Es decir, la altura, caída, no, pavor. A los que nos gusta la adrenalina probablemente diríamos, no importa, nos tiramos igual y de ahí vemos, pero es ir contra un instinto de preservación. Sin embargo, del miedo que hoy día tenemos como sociedad es un miedo que está construido en base a exacerbar el ego. Es una sociedad que hoy en día el nivel de, eh, dualidad que existe ha hecho que se exacerbe de manera incluso artificial el miedo. O ¿Mm? sea, tan solo vayámonos a los números, ¿no? Los números dicen que Chile es uno de los países más seguros de América Latina, de verdad. O sea, estamos en el ranking, pero más alto en América Latina en términos de seguridad. En términos de percepción, es Muy alto. horroroso. Es como si nosotros viviéramos de verdad bajo, mm, pero así, un miedo atroz, ¿no? En nivel de percepción, estamos en los niveles más altos de miedo de América Latina. En nivel real, 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 de eventos qué sé yo, ay, ¿cómo Asalto, se llama? De muerte. criminalidad, estamos de los países más seguros. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Es este discurso colectivo. ¿Por qué? Porque a través del miedo también somos mucho más maleables, somos más manejables. Una persona con miedo es una persona que está más separada, es una persona que tiene menos capacidad de transgredir esta regla establecida. O sea, pensemos en el miedo como algo que cuando, cuando hubo más miedo en la historia moderna, con la pandemia, ¿no es cierto? Y, y hoy día miramos atrás de la pandemia y qué es lo que sucedió con estos, eh, y no estoy diciendo si es bueno o malo, lo que estoy diciendo es que todos los días habían mucha información respecto del peligro, del peligro, del peligro, del peligro. Y eso hacía que las personas con mucho miedo se recluyeran en un espacio privado, evidentemente, donde no recibían visitas, donde no podían estar, o sea, cuánta gente que no pudo ver a sus propios familiares durante meses, ¿no? Si no era a través de una pantalla. Porque el nivel de miedo que eso generó separación. ¿Cómo funciona el ego? El ego es separación. El ego funciona en base a la separación. Y hay claridad que cuando las personas pierden el miedo, ¿qué es lo que hacen? Se juntan. ¿M? Cuando las personas pierden el miedo, se juntan. Cuando las personas pierden el miedo, dejan de aislarse. Todo lo contrario, comienzan a juntarse, a conversar, a tener intereses comunes, a ir por lo que quieren. Da lo mismo que quieran, pero salen, se mueven, se juntan y hablan. Porque el cuerpo, al servicio del Espíritu Santo, es un cuerpo que se comunica, es para la comunicación. ¿Y cómo nos comunicamos nosotros? Juntándonos, conversando y poniéndonos de acuerdo en ciertos puntos. Entonces, si nosotros miramos qué es lo que está pasando hoy en día, lo que está pasando es bien triste, porque si nosotros miramos solamente esto sin emitir juicio, solo miramos cómo está funcionando la sociedad hoy día y si nos incomoda, no lo miremos en nuestro país, miremoslo en otro. ¿Qué es lo que está pasando? La gente tiene cada vez más miedo, pero es un miedo.
que en rigor no es real. No es real, no estoy diciendo que no haya crímenes, sí, sí los hay, ¿no? No estoy diciendo que no pasen cosas malas, sí, también suceden, pero el nivel de miedo hace que gran parte de la población se aísle y deje de, de comunicarse unos con otros, ¿sí o no? Mm. ¿Mm? Aumenta la percepción de la probabilidad de que te ocurra algo. Exactamente. Aunque no te pase nunca en la vida. Claro. ¿Mm? Aunque nunca en la vida te pase, vives atemorizado y aislado para que no te pase. Y eso significa que nos perdemos grandes eventos en nuestra vida, eventos importantes, pero, pero simplemente el miedo es más grande. Una vez un tío de mi hijo eh, lo invitamos a la graduación de uno de los niños y dijo que no, porque tenía miedo a un portonazo. Les estoy hablando hace como 8 años, que además el nivel de portonazo era mucho menos probablemente que hoy día. No estoy diciendo que no existen, pero perderse la graduación de uno de los sobrinos favoritos porque no quería perderse un portonazo es triste, po. ¿Mm? Porque te lo perdiste, no va a haber más. ¿Mm? Y las posibilidades que hubiera un portonazo eran cercanas a cero, ¿no es cierto? Eso. ¿Dudas, preguntas? Las distorsiones de los impulsos milagrosos. Víctor, no tengo idea la hora que es, así que tú me 21:36. gritas. Muchas gracias. Oye, estaba pensando, ¿y cómo uno puede combatir el miedo? Pero si me salgo de la Ah, pauta, no a ver, contestes. una de las maneras de combatir el miedo es estando presente, porque el miedo no puede existir El si pasado no ni el es futuro. estando presente. O sea, el miedo solo vive en el pasado o en el futuro. El miedo por lo que podría haber pasado o miedo de lo que podría pasar. Pero si nosotros logramos estar presentes, 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 100% presentes, la posibilidad de tener miedo es imposible. ¿Mm? Incluso, yo siempre digo, incluso me pueden estar apuntando con una pistola en la cabeza, en el presente, presente, presente. Pero no voy a tener miedo, voy a tener adrenalina, mi cuerpo va a estar en alerta total, pero el miedo, miedo que como, ay, ¿qué va a pasar? No, olvídalo, estás actuando, estás ahí, ¿no? Pero, pero claro, a la milésima de segundo que tenemos la posibilidad de pensar, de hecho, perdemos, no sé si le ha pasado alguna vez de tener la opción de estar frente a una situación como de mucha adrenalina, algo muy peligroso, y tener la opción de pensar, aunque sea una milésima segundo, las piernas se ponen como de lana y toda la energía desaparece. Mm. Te drenas completamente de energía. Y ese es el miedo paralizante. ¿Mm? Y eso es porque tu mente dejó de estar en el presente, sino que en lo que podría llegar a pasar. Pero si tú estás presente, 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 no puedes alcanzar a tener miedo. No alcanzas. ¿Mm? Tienes que tener esa fisura de irte al futuro o irte al pasado para realmente poder tener miedo. ¿Mm? Entonces, cualquier respiración, mindfulness, meditación que te vuelva al presente va a bajar los niveles de miedo. Y un ¿Mm? traguito de whisky puede ser. Ah, Em, si después meditas, no hay problema. Tú puedes, mientras meditas, te puedes tomar un traguito de whisky. Esto es agua, no es whisky. Las distorsiones de los impulsos milagrosos. Tus percepciones distorsionadas producen una densa envoltura alrededor de los impulsos milagrosos, dificultándoles el que lleguen a tu conciencia. La confusión de los impulsos milagrosos con los impulsos físicos
es una de las distorsiones básicas de la percepción. Los impulsos milagrosos son impulsos milagrosos mal canalizados. Perdón, los impulsos físicos son impulsos milagrosos mal canalizados. Todo placer real procede de hacer la voluntad de Dios. Esto es así porque no hacer su voluntad es una negación del ser. La negación del ser da lugar a ilusiones, mientras que la corrección del error nos libera del mismo. No te engañes a ti mismo creyendo que puedes relacionarte en paz con Dios o con tu hermano a través de algo externo. El mejor uso que puedes hacer del cuerpo es utilizarlo para que te ayude a ampliar tu percepción de forma que puedas alcanzar la verdadera visión de lo que el ojo físico es incapaz. Aprender a hacer esto es la única utilidad real del cuerpo. ¿Qué son los impulsos físicos versus los impulsos milagrosos? Supongamos que ves a alguien en la calle que en ese minuto dices, hoy esta persona realmente tiene mucha hambre, ¿no? Tiene mucha hambre, es una persona que realmente se siente muy mal, muy carente, se siente, dije, no, no es, se siente, se percibe muy carente. Y entonces yo voy y yo digo, el impulso milagroso es que el impulso de ayudarle. Porque, ¿se acuerdan cuando en los 50 principios de los milagros decía, uno de los principios decía, los milagros son los que se ofrecen de los que momentáneamente tienen a los que momentáneamente no tienen? ¿Mm? Es decir, en el mundo en el que nosotros vivimos, ojalá todos podamos percibirnos absolutamente, em, eh, se me fue la palabra, abundantes, pero lo cierto es que no. El impulso milagroso es, ¿sabes qué? Yo creo que podría darle mi abrigo. ¿M? Tiene frío esta persona y le podría dar un poco de dinero para que vaya y se compre un sándwich. Y el impulso físico dice, oye, pero si le doy mi abrigo, me voy a quedar yo sin abrigo y yo no sé si voy a poder comprar otro abrigo porque me costó tan caro este abrigo. Y además, si le doy dinero, capaz que se lo gaste en alcohol y droga. Imagínate lo que pasaría. No, mejor no le doy nada. ¿Cuántas veces hemos vivido un impulso milagroso que finalmente el impulso físico anula? Y en realidad, si la gente le hiciera más caso a su impulso milagroso, habría muchísimo más milagros en la tierra. ¿Mm? Porque hacerle caso a un impulso milagroso es dejar en paréntesis momentáneamente los impulsos corporales que tienen que ver con, ya, y si yo no tengo, y si a mí me falta, y si tengo hambre, y si tengo frío, y entonces, y yo no voy a tener. Y si me ataca, y si me roba, y si. Y ahí es donde el impulso milagroso se distorsiona y finalmente le hacemos caso al cuerpo como contenedor del ego. Y ¿Mm? si uno eh, hace un hábito de ayudar a la misma persona carente, quiere decir que hay un error de percepción también, ¿o no? Porque si haces permanente esa... Eso no es un impulso, ese no es un impulso milagroso. El impulso Claro, milagroso es algo como que te surge y después, claro, tú puedes seguirlo o no. Pero en cambio, claro, cuando tú le das siempre a la misma persona o a la misma institución o a lo que sea, o a un familiar que también surge, claro, claro, no seguido por el impulso milagroso, sino que como un deseo del ego de encontrar, claro, que le digan, ay, qué buena persona eres, mira qué generosa es, correcto. que te ganaste el cielo. ¿M? Sí, Pero eso no es un impulso milagroso, surge de una necesidad del ego únicamente. ¿M? El ego tiene muchas caras, demasiadas. ¿M? Es un maldito. Tú le pillas una cara y usa otra. Y tú le pillas esa y te usa otra. Y siempre está encontrando nuevas maneras de boicotearnos. ¿Mm? Oye, yo por ejemplo me he fijado que hay personas que son buenas para dar ayuda compasiva. ¿A qué me refiero? De arriba para abajo. Por ejemplo, ayudar a un maestro, darle comida, atenderlo, o a una gente, o sea,
a una persona que en una situación más necesitada. Pero con respecto a sus pares, ahí le aparece el yo y, por ejemplo, si a esa persona yo le digo, oye, se me echó a perder el auto, ¿me llevas? Eh, ¿Me puedes llevar ahora? A las 3:10, por ejemplo. No, que yo entro, tengo que estar en el centro a las 4. O sea, no es capaz de sacrificarse por uno, ¿me entiendes? Pero si hay una persona en estado de necesidad, son muy generosas. ¿Me explico? Son Sí, generosas y sabes de arriba qué, para abajo, pero no de igual a igual. Eso tiene mucho que ver con nuestra educación judeocristiana. ¿Ah? O sea, no olvidemos que en Chile tenemos muy institucionalizado el dar hasta que duela. Ahora, lo cierto, habiendo estudiado en un colegio católico, yo me acuerdo cómo había que darle al prójimo. Y el prójimo, obvio, eran los necesitados, ¿no? Claro, Ahora, pensémoslo. Nosotros venimos de una cultura judeocristiana, hablábamos las clases pasadas, independiente de la religión que vengamos, la verdad es que al vivir en Chile, venimos de todo un proceso de colonización que era de quiénes, de los cristianos católicos que venían a evangelizar. Después entraron otras religiones, qué sé yo, hicieron mezclas y está bien. Pero hay una base ahí, hay como una base bien potente. Y en esta base bien potente, no olvidemos que antiguamente la Iglesia Católica consideraba que para ir al cielo, ¿qué tenías que hacer tú? Comprar tu lugar. Había que comprar tu lugar, ¿no? Y además había que tener muy buenas acciones. ¿Y cuáles eran las buenas acciones? A esta gente necesitada, a esta gente pobre. mm, Y era de arriba para abajo. Ahora, si tú te pones a pensar, en los impulsos milagrosos no dan lo que te sobra, dan lo que tienes. Y no hasta que duela, sino que sientes amor cuando tú das desde un impulso milagroso. Te sientes goce. O sea, si tú ves a alguien necesitado y tú vas y le ofreces algo que es tuyo, no es lo que te sobró, ¿ah? No, no es la ropa que te quedó chica o que está rota, no es la comida que te comiste que no pudiste comer más, entonces te sobró, sino que es lo que tú tienes genuinamente y se lo ofreces al otro, porque momentáneamente tú tienes y momentáneamente el otro no tiene, lo que se siente es de verdad algo muy lindo. Y eso es lo que estás compartiendo. ¿Mm? claro. No sé si estoy de acuerdo, pero imagínate una señora de 80 años que es compasiva con el pobre, pero con Es la que es una vecina de su compasión. misma edad no le hace ningún favor. Entonces hay una simetría. O Claro, lo que sea, pasa es no que no, son no, no está siendo compasiva, es este programa con el ya, que venimos de que hay que ganarse tu lugar en el cielo. O sea, si tú dices, le da comida al maestro, ¿es la comida que se saca la boca o es la comida que dice, hoy día van a haber maestros y vamos a echarle un poco más de agua al puchero? ya. ¿Mm? No, sí te entiendo. Entonces, también tenemos que entender que cuando hablamos de impulso milagroso, estamos hablando de eso que surge genuinamente, de tengo tanto deseo de dar esto. Pero, y ojo, no estamos hablando solamente de posesiones materiales, estamos hablando también de escuchar a alguien que a lo mejor pararnos, detenernos y le damos el tiempo, ¿no? Le damos un abrazo, le damos una sonrisa. Es decir, detenernos frente a un otro y genuinamente dar lo que tenemos, porque si das lo que no tienes, en el fondo estás generando una distorsión también. ¿Mm? Mm. Pero ahí también Eso. pasa que el ego te hace competir con tus iguales. Absolutamente. Si no, no existirían las cenas ¿cómo se llama estas? Las cenas de beneficencia. Si no, no existirían estas instancias como de mirarnos las caras y quién es el cheque más grande, ¿no?
que es como esto que ocurre mucho, bueno, no sé si en Chile tanto, pero también en otros países, ¿no? De cómo sacar la chequera y empezar a repartir millones. ¿Mm? Es por competencia. Los que dan genuinamente no están en esa escena, no necesitan reconocimiento. ¿Mm? Las fantasías son un intento de controlar la realidad de acuerdo con necesidades falsas. Si deforma la realidad de cualquier forma que sea, estarás percibiendo destructivamente. Las fantasías son un medio para hacer asociaciones falsas y tratar de derivar placer de ellas. Mas si bien puedes percibir asociaciones falsas, nunca podrás hacerlas reales excepto para ti. Crees en lo que inventas. De igual modo, si ofreces milagros, creerás en ellos con igual intensidad. La fuerza de tu convicción sostendrá entonces la creencia del que reciba el milagro. La única meta del que se ha decidido por el camino de los milagros es restaurar completamente la filiación. Aquí hay varias ideas que son tremendamente importantes. La primera es que muchas veces, cuando dice la fantasía son un intento de controlar la realidad de acuerdo con necesidades falsas. Si yo me siento una persona carente, y estoy hablando de una carencia emocional, ¿no? De sentir que no tengo eh, toda la atención del resto o el respeto de los demás, entonces me puedo crear una fantasía de que si tengo el auto que todos desean, entonces sí voy a tener el respeto de los demás. ¿M? Y resulta que esa necesidad falsa, es decir, la necesidad de un auto, qué sé yo, último modelo, flamante, eh, de alguna manera me hace creer que yo puedo controlar la realidad, porque yo tengo el auto que todos quieren. ¿M? Podría ser las zapatillas que todos quieren, el cargo que todos quieren, o sea, da lo mismo, ¿no? Esa fantasía, en la medida que yo pongo en esa fantasía mi autoestima, mi valor propio, creer que yo soy mi auto, entro en una trampa del ego gigantesca, para empezar, ¿no? Porque estoy percibiendo destructivamente. ¿Por qué dice que estoy percibiendo destructivamente? Porque en la práctica estoy poniendo mi valor propio en el auto. ¿Y qué pasa si el auto choca? ¿Qué pasa si el auto me lo roban? ¿Qué pasa cuando el auto, y eso sucede en el minuto que lo saqué de la automotora, ya deja de ser el último modelo porque acaban de inventar el modelo superior, que tiene una raya diferente, pero ya no es el último auto. Ahora todos quieren el último, no el que yo tengo. Entonces se transforma, me estoy percibiendo destructivamente porque en la práctica el error de percepción, ¿cuál es? ¿Es que no tengo el auto? ¿O el error de percepción es que yo soy una persona que no importa, que no vale y que no es reconocida? Entonces, al percibir de manera equivocada, efectivamente yo estoy percibiendo destructivamente. Y por eso dice, las fantasías son un medio para hacer asociaciones falsas y tratar de derivar placer de ellas. ¿Cuál es la asociación falsa? Si yo no soy suficientemente reconocido o siento que no valgo suficiente, la asociación falsa es que no tengo el auto que todos desean, el último modelo. La fantasía falsa, perdón, la asociación falsa es, si tengo el auto me van a querer. ¿Y cuántas veces cada uno de nosotros, querido algo por una asociación falsa? ¿M? Y esto es muy común en los chicos, ¿no? Los chicos son muy susceptibles a la publicidad. Entonces, si tienen la última consola de juegos, si tienen el último computador, si tienen la última zapatilla, si tienen lo que sea, ellos sienten que valen más, ¿no es cierto?
Ahora, en la práctica, esto lo seguimos perpetuando. Si no tenemos a una pareja, si no tenemos hijos, si no tenemos el auto, si no tenemos la casa propia, si no tenemos el título, sentimos que valimos menos. ¿Mm? No estoy diciendo que no tengamos que tener nada de eso, pero no por asociación falsa, sino que porque simplemente lo elegí. Así, cuando yo les decía, podemos elegir otra película donde hay conejitos que comen, buscan zanahoria, entonces yo elegí ser conejito comiendo zanahoria, ¿no? Y en ese casa de conejitos, o sea, tengo la casa de los conejitos, tengo el parque de los conejitos, tengo el bosque de los conejitos, y es una elección, pero yo no soy mejor persona por eso. No soy una persona que vale más por eso, ¿no? Y esto muy ligado a el hecho de que mucho antes, un par de láminas antes decía, no hay hijo favorito. O sea, no hay nada que tú puedas hacer para ser favorito. No hay nada que tú tengas que lograr para ser favorito. O sea, esto no tiene que ver con cuántas buenas acciones hiciste para ser favorito. Existen los impulsos milagrosos que nosotros podemos reprimir o no, pero ni siquiera es que esté ahí Dios diciendo, ay, acabas de desoír otro impulso milagroso, otra cruz en tu hoja de vida. No, es como existe el impulso milagroso. Sería fantástico que todos hiciéramos caso de los impulsos milagrosos, pero insisto, en el mundo real, Dios está pasando los chanchos. Y en ese mundo real nosotros tenemos puestos unos lentes de realidad virtual en el que hemos decidido jugar con las reglas de ese juego realidad virtual, que están claramente establecidas. Y en ese mundo de realidad virtual podemos escoger o no podemos escoger hacer buenas acciones. Y no pasa nada. Porque cuando nos saquemos los lentes vamos a volver a casa a estar en nuestro hogar, con mamá, con papá, con todo muy lindo, muy agradable, y no nos van a pasar ninguna factura. No, no va a haber un señor en la puerta llamado San Pedro diciéndote, no, tú desoíste el milagro y por lo tanto tú no puedes entrar de vuelta a tu casa. No, porque nunca saliste de tu casa. ¿Se entiende? Nunca saliste, siempre estuviste ahí. Y con eso, finalmente hemos terminado el capítulo 1 recién. Pero valió la pena, ¿no? ¿Dudas, preguntas, insidias, calumnia? Víctor, ¿cómo estamos de tiempo? 9:56. Ah, viste, más encima la hora. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? Ok. Y ya que están tan habladores, entonces me despido. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal, y comienzan a leerse el capítulo 2 para poder hacer preguntas y conversar todo lo que sea necesario. ¿Ok? Un abrazo grande. Oye, Gracias, Beatriz. acuérdate que los que toman el curso de energía física cuántica, Sí, el este sábado, sábado a las 12 Hasta las 6. a hasta las las, 6. a las 12. A No, las 12. ¿Y cómo la usas con el almuerzo? Vamos a hacer un break para almorzar. Ah, Sí, vamos a hacer break para almorzar. Lo ah, que pasa es que no quise partirlo más tarde porque, por ejemplo, si empezábamos a las 3, entre que lleguen, entre que se dignen a enchufarse, 3 horas, te juro que no lo logramos. En cambio, así tenemos de 12 a 1:30, tenemos la primera patita, paramos a almorzar y después podemos seguir mucho más conectados. muy bien. ¿Ok? Vale. Un abrazo Ya, grande y nos vemos el sábado con ya. los que nos veamos, y si no, nos vemos el martes, misma hora, en mismo canal. Chao, chao. Chao, Chao. chao.